El Instituto de Cultura Litoral fue creado como un espacio donde descubrir, valorar y disfrutar la riqueza de nuestro patrimonio cultural, siendo integrado por personas de diversas edades y profesiones. Hoy damos lugar a nuestra segunda conferencia de 2020. Invertir en afectividad, una deuda de la cultura actual, a cargo de la licenciada Liliana Olivieri de Pérez Vicecchi, licenciada en Psicología, especializada en terapia cognitiva, consultora familiar con un máster en Educación Familiar, es profesora universitaria, autora de libros y publicaciones diversas, conferencista en más de 500 organizaciones. Antes de iniciar su conferencia, avisamos a quienes participan que podrán hacer sus preguntas a través del chat y las que serán contestadas al final de la charla. Le damos la bienvenida a Liliana y que la disfruten. Muy buenas noches a todos. Qué gusto me da estar con ustedes y para hablar de un tema tan importante. ¿Qué quiero dejarte hoy al hablar de afectividad? El tema es absolutamente complejo y en tan corto tiempo, ¿cierto? Lo que más me va a entusiasmar van a ser las preguntas, va a ser el chat, van a ser sus comentarios y realmente, porque quiero dialogar con ustedes, obviamente, no quiero que esto sea un monólogo. Pero, ¿qué quiero dejarte en tan corto tiempo y en un tema tan complejo? Simplemente que te hagas algunas preguntas. Con que te hagas algunas preguntas y te queden allí dando vueltas, suficiente. Con que te plantees qué es la afectividad, qué sucede con tus emociones, qué sucede con tus afectos, qué sucede con tus sentimientos, va a ser muy bueno para mí. ¿Sabes qué? Cada vez que uno escucha una conferencia, una instancia formativa, te pueden quedar 2 o 3 ideas, nada más. Por eso es tan valioso el tema de la formación continua y por eso es que yo siempre promuevo el formarte de modo gradual, progresivo, permanente, que la formación llegue a tu vida para quedarse. Entonces, la idea es simplemente esto, que te hagas algunas preguntas y que te quedes con esta idea, si formarte tiene sentido. Cuando hablamos de afectividad, vamos a hablar de emociones, sentimientos, pasiones y afectos. Sabes que no es lo mismo. Y había una pregunta por allí que decía, a ver, ¿qué diferencia tiene la emoción de los sentimientos? Ya lo vamos a explicar en el transcurso de esta charla. ¿Y qué tiene que ver esto con la cultura? O sea, ¿por qué traería a cuento a la cultura? Le quiero dar la bienvenida a muchísima gente de muchos lugares. Hola, Elizabeth de Perú, qué lindo verte. Germán, ¿escuchas bien ahora? Porque me decías que no se escucha. Hola Sandra, ¿cómo estás? Carlos, qué lindo. Hola Daniel, para mí también es un gusto enorme que estén ustedes con nosotros. Bueno, hay mucha gente de muchos lugares diferentes. A ver, ¿qué tiene que ver la afectividad con la cultura? La inteligencia emocional tiene vinculación con la adaptación al contexto y la manifestación de la vivencia de las emociones siempre tendrá que ver con cómo nos adaptamos a la cultura. ¿Y qué quiere decir esto de adaptarte a la cultura? Ya lo vamos a ver con el transcurso de la charla, que la cultura nos atraviesa, la cultura nos afecta en la expresión de las emociones, la cultura nos afecta en la expresión de la vivencia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de llegar a un concepto que entiendas de manera sencilla. La afectividad es una dimensión muy importante de la persona humana, absolutamente importante, y se va fraguando dentro de un contexto. Y el contexto, ¿cuál es el primer contexto?
en el que la persona crece, se desarrolla y es atravesado y es influenciado ampliamente, la familia. Entonces, allí van mis primeras preguntas. ¿Qué pasaba con tu familia? ¿Qué pasaba con la afectividad en tu familia? ¿Cómo se vivían esas manifestaciones? ¿Se hablaba de emociones? ¿Cómo fuiste criado? O sea, tus padres validaban tus emociones. ¿Qué pasaba cuando llorabas? ¿Qué pasaba cuando estabas contento? ¿Se compartía? O sea, se hablaba en la mesa del tema. Porque una cosa es intercambiar datos concretos. ¿Qué hiciste? ¿Cuántas horas trabajaste? ¿Te agotaste? ¿Te cansaste? Pero otra cosa es llegar al corazón. Otra cosa es preguntar cómo te sentías mientras te sucedía esto, qué pensabas, qué sucedía con vos. Qué lindo ver a los del Paso por acá. Gracias, Germán, me preocupaba que no escucharas. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo sentían en tu familia? El primer contexto es la familia. El segundo contexto es el país o la región donde te has criado, donde has ido mamando la cultura del lugar. No es lo mismo, no es la misma percepción. Si vos vivís en una cultura más afectuosa, que vivir en una cultura más fría, más inemotiva. No es lo mismo vivir en un país del Caribe que vivir en Inglaterra o en Rusia o en Japón o en China. Realmente las manifestaciones son absolutamente diferentes, ¿cierto? Opinen porque esto va a quedar y para nosotros va a ser un aprendizaje absoluto. ¿Se acuerdan ustedes? Siempre me gusta bajar al plano concreto. ¿Recuerdan cuando murió Lady Di y ver a esas criaturas caminando detrás de los restos mortales, sin llorar, sin derramar una lágrima, porque no era protocolar? Eso no hubiera pasado en ningún país de Centroamérica. Me decía un mexicano a quien yo le daba algunas ideas de radicarse en otro país porque tenía muchos intereses laborales. No puedo sacar a mi esposa de México para llevarla a este país que me aconsejás, porque se moriría de pena. Porque claro, yo trabajo mucho en México, el mexicano es tan cariñoso, tan tierno, tan acogedor, que realmente instalar un mexicano en Suiza no sería nada sencillo. Y me disculpan si nombro algunos países. Uno verdaderamente cuando trabaja en Perú, ahí sí veo pasar gente de Perú, cuando trabaja en Ecuador, cuando trabaja en tantos países tan cálidos, se responde estas preguntas, ¿no? Entonces, no es la misma manifestación. En algunos países son más cálidos, en otros son menos cálidos. Y entonces, mira, hay una teoría que explica estas cosas, que es la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Y esta teoría explica que estamos criados en un microsistema y ese microsistema está inserto en otro macrosistema que es la cultura del lugar. Entonces, el desarrollo humano se concibe como una acomodación mutua y progresiva entre el ser humano a la cultura que lo va fraguando. Y decime si eso no es importante en lo que ves en los jóvenes hoy, porque también no solo será interesante la cultura del lugar, de la región, sino que será importante la época. O sea, no se puede compartir la misma situación en el año 1800 que en el año 2020, ¿cierto? O sea, de esa manera, en el siglo pasado, o en la época victoriana, manifestar emociones era de una manera, y manifestar emociones en 2020 y en la Argentina será de otra. Entonces, ubicarnos en el tiempo, en el espacio, en el contexto, en la cultura, porque la cultura nos atraviesa. Fíjate que en el siglo pasado, inclusive en la psicología, ha brillado la psicología cognitiva, de la que yo me encargué de estudiar muchísimo, y la psicología cognitiva se olvidó un poco de las emociones, porque le da una importancia crucial a los procesos cognitivos, valga la redundancia. Le daba tanta importancia a los procesos cognitivos
que dejó de lado un poco todo lo que se sentía, ¿no? Se le restó como más importancia. Entonces se cometió un pequeño reduccionismo al aislar a la persona de su contexto social y cultural. Fernando, muchísimas gracias, María Eugenia y Fernando. Y aquí tienen una consulta. Hagan sus consultas que después me van a ayudar. Aquí tengo ayuda de lujo total. Me van a ayudar a responderlas a todas. Así que con toda paz y con toda confianza, Fernando, hace tus preguntas. Entonces, el tema de la psicología cognitiva, una gran importancia a los procesos cognitivos. Y entonces, preguntémonos en el día de hoy, ¿cómo vivimos en esta sociedad? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Se manifiestan o no se manifiestan? Realmente se manifiestan, las pasiones se manifiestan en un estadio de fútbol, se manifiestan mientras yo voy conduciendo un coche y me enojo. O sea, ahí se manifiesta la pasión. Pero, ¿qué pasa? Cuando me enojo y voy a conducir un coche, no sé si manifiesto esa emoción de manera adecuada, y ese es el problema con las emociones. Allí Cristina me dice, ¿qué tema la pandemia? Para las personas que están aisladas y solas en los hospitales, efectivamente. ¿Sabés que hablaba con una persona que ocupa un lugar importantísimo en un sistema sanatorial? Y sabés que cuando te atienden a partir del COVID, en algunos casos están encapuchados y están con toda la vestimenta adecuada y no les ves los rostros a quienes te atienden. Y justamente un médico de España decía, estar en sentido horizontal y viendo cómo te atienden los médicos es algo bastante difícil. Y esta persona me decía, qué importante sería poner una foto en el pecho y decir, soy Sofía, porque no le ves la cara, no le ves el rostro, no te podés comunicar. Y ya vamos a ver que lo más importante para una persona, para sentirse contenido, es la mano cálida de otro. ¿Sabés que hay investigaciones científicas que han demostrado categóricamente que una persona enferma, hospitalizada, y lo han demostrado frente a estudios muy importantes a nivel neurocognitivo, que no reacciona de la misma manera ante la mano cálida de su marido que ante la mano de un desconocido? O sea, fíjate qué importante que es el contacto humano de una persona significativa. Las personas significativas nos salvan la vida realmente. Entonces, la afectividad se vive dentro de una cultura y se fragua según el país, según la región, según cómo hemos sido criados, según la época de nuestra vida. Entonces, ¿qué será para ustedes la afectividad? Me gustaría lanzar una pregunta y que me digan, a ver, ¿qué es para ustedes la afectividad? Una vez en una universidad, una chiquita de 25 años levantó la mano y dije, ¿qué es la afectividad? Y dijo, es todo aquello que me afecta. Y bueno, la verdad es que dio una explicación muy simple, pero era bastante certera. Es todo aquello que me afecta y que no me es de manejo sencillo. Y entonces, ¿cómo se te ocurre que vivimos la afectividad hoy? Realmente, en la época de educación emocional, ¿tendremos una educación emocional válida? ¿Entenderemos lo que es la educación emocional? ¿O estamos en la ponderación de las emociones y nos creemos que tener educación emocional es decir todo lo que siento, hacer todo lo que siento, inspirar todo lo que se me ocurre? Hemos hablado hasta ahora de la cultura y te decía, ¿cómo vivirán los jóvenes la afectividad? ¿Cómo vivirán su sentir? Y ni te cuento si te preguntas en una sociedad totalmente adolescentizada, en una sociedad que realmente vive en una adolescencia plena, inclusive a los 45 años, que no correspondería. Ayer hablamos de adolescencia y dijimos que hablamos de adolescencia solo en la segunda década de la vida. Segunda década de la vida. Entonces, te voy a internar más en lo que es la afectividad. Fíjate que si hablamos del amor, y te lanzo la pregunta, ¿el amor es una emoción?
El amor es una emoción. Mariana, efectivamente, cuesta mucho que nos descontextualicen, o sea, Sandra Parra, que lo que son los seres significativos, me da mucho gusto ver a personas tan queridas. Sandra dice, nuestra afectividad es nuestro mundo interior, efectivamente. Pero si hablamos del amor, te pregunto, y pueden opinar, ¿qué es el amor? ¿El amor es una emoción? No te voy a dejar con todas las preguntas, te voy a responder algunas. Si el amor fuera una emoción, cabe perfectamente el comentario, se acabó el amor. Cabe perfectamente, pero es que aquí que el amor no es una emoción. No es una emoción nada más. El amor es una emoción, el amor es un valor, el amor es una decisión. O sea, el amor es una emoción, el amor es un valor y el amor es una decisión. ¿Acaso a una madre se le ocurriría, porque no durmió durante 3 noches cuidando a su hijo enfermo o porque su hijo llora hace una semana, decir, yo quiero seguir siendo la madre de este chico? O sea, ¿se le ocurriría? No, porque está segura que ama. Entonces, el amor no es simplemente una emoción. Y si nosotros reducimos el amor a la emoción, nos estamos olvidando de un montón de cosas. Es que no entendemos lo que es el amor. Entonces, hasta aquí hablamos de cultura. ¿Y por qué yo siento que la cultura tiene una deuda con invertir en afectividad? Estoy convencida de que la cultura tiene una deuda. ¿Por qué? Porque a veces hacemos cambios pendulares a nivel cultural. Podemos decir, hace un siglo, en la época de la Ilustración, el intelecto estaba totalmente ponderado. Hoy podemos decir que la emoción está aparentemente ponderada y de la emoción entendemos poco. Nos tenemos que seguir educando en las emociones, nos tenemos que seguir educando en los afectos, nos tenemos que seguir educando en la manifestación de las emociones, en los sentimientos, porque sí, efectivamente, educar los sentimientos es una realidad posible. Entonces, nos vamos al fuera de la cultura, nos vamos al fuero interior. ¿Qué pasa con las emociones y qué pasa con los afectos? El problema no es la emoción ni es el afecto, porque las emociones y los afectos no son ni buenos ni malos. El problema es cómo los manifestamos, cómo los actuamos, es saber si convienen o no convienen, es saber en dónde los manifestamos, es saber ante quién los manifestamos. Entonces, no es el problema lo que sentimos. La emoción, los afectos, los sentimientos no son ni buenos ni malos, el problema es el manejo que tenemos de ellos, ¿no? Entonces, eso implica aprender a dialogar con nuestros afectos, aprender a dialogar con nuestras emociones, aprender a dialogar con nuestros sentimientos. Y eso quiere decir reflexionar, quiere decir agudizar, quiere decir que hay un camino. Y quiere decir que podremos entender, cuanto más entendamos qué es la afectividad, más y mejor podemos dialogar. Hola Marcos, siempre ha sido un enamorado total de la afectividad y dice el amor es todo, el amor es emoción, es actitud, pero insisto mucho, es un valor, es una decisión, la afectividad es un crecimiento permanente, el amor es mucho más, dice Cecilia, el amor es mucho más que una decisión, no es algo que viene y va, es más que una decisión, claro que sí. Entonces, somos personas y de eso no nos tenemos que olvidar, y amamos y sentimos como personas, entonces en eso tenemos una distancia suprema con los animales, no podemos animalizar nuestras emociones, no te olvides de la naturaleza humana. Si nosotros nos vamos de pensar la cultura y pensar nuestro fuero interior, somos personas y como personas estamos atravesados por nuestra naturaleza humana y dentro de ella también tenemos que pensar en la genética. Hemos recibido una genética que nos ha sido dada. Nuestra naturaleza es un don, o sea, el ser persona es un don. Entonces, vamos a ver el modo de vivir y manifestar las emociones, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra personalidad? Mira, la personalidad está atravesada por el temperamento. ¿Qué es el temperamento? La mochila heredada, la mochila genética. Y allí habrá inclinaciones, habrá inscripciones, pero sabés que la persona no está ni determinada,
sino que está condicionada, está predispuesta. Predispuestos y condicionados, nunca determinados. O sea, nosotros somos herencia, pero también somos ambiente. Somos herencia, pero también somos carácter. Tenemos una mochila genética, efectivamente, y también hemos adquirido la educación, hemos adquirido la crianza, hemos adquirido el acompañamiento de nuestros seres significativos, y tenemos que seguir invirtiendo, porque es una búsqueda incesante esto de tener una afectividad estable y equilibrada. Fíjate lo que te digo. Tener una afectividad estable y equilibrada. Tener una afectividad estable y equilibrada depende del acompañamiento, el cobijo, la calidez, la seguridad y la confianza que nos dieron nuestros seres significativos. De todo eso depende mucho tener una afectividad serena y equilibrada. Y tener una afectividad serena y equilibrada nos predispone para el plano intelectual, para nuestra conducta y para el plano espiritual, para lo religioso. Nos predispone para todo, una afectividad serena y equilibrada. Y esto tiene que ver, te lo repito una vez más, para que lo memoricemos juntos, tiene que ver con lo que nos han regalado nuestros seres significativos, esa seguridad, esa confianza que nos han infundido al amarnos incondicionalmente. Por eso, el manifestar el amor incondicional, ¿con qué? Con caricias, besos, abrazos, elogios, motivaciones, palabras tiernas, con todo eso, ¿no? Y entonces, nosotros, libres, maduros, equilibrados, adultos, seguimos en la búsqueda de la afectividad, sin olvidar lo que somos, sin olvidar nuestra naturaleza humana que nos da infinitas posibilidades. Y no nos olvidamos tampoco de la cultura, pero Jutta Burggraff dice algo lindísimo, mira. Elena Ospina, en un reportaje, le pregunta a Jutta Burggraff, una filósofa alemana realmente relevante, le pregunta, en tiempos en donde se dice que todo es cultura, que el ser humano está absoluta y categóricamente culturizado, ¿en qué incide la cultura en la formación de la personalidad? Y Jutta dice, no nos olvidemos de la naturaleza humana y no nos olvidemos de la cultura, pero ¿qué sucede? Y mirá qué lindo esto, lo que dice Jutta. Solo cuando la cultura se estrecha y se entrelaza armónicamente con la naturaleza humana, la mejora, la desarrolla y la eleva, y caminan juntas, el ser humano puede alcanzar su plenitud. Solo cuando naturaleza humana y cultura se dan de la mano y caminan juntas en la misma dirección, el ser humano puede alcanzar la plenitud. Si la cultura es destructiva, aniquila la naturaleza humana. Entonces, Jutta, te la recomiendo muchísimo, Jutta Burggraff, una alemana de oro, ¿no? O sea, los seres humanos podemos acceder a una belleza inigualable, pero estamos invitados a desarrollarla libremente. En cambio, cuando la cultura se va disociando de aquella belleza que estamos llamados a desarrollar, el ser humano, en lugar de alcanzar la plenitud, involuciona, porque nuestro desarrollo es absolutamente dinámico. Y una cosa que te dije antes una y otra vez, ¿cómo nos desarrollamos? A partir de un otro, a partir de la mejora que me da un otro. Entonces, no te olvides de quiénes somos, no te olvides de nuestra naturaleza humana, no te olvides que la cultura nos mejora, no te olvides andar acumulando todas estas cosas que vamos hablando para hacerte mil preguntas. Entonces, podríamos decir que la cultura tiene que dar una respuesta adecuada a la naturaleza humana. La cultura tiene que dar una respuesta adecuada a la naturaleza humana. ¿Cómo vamos? ¿Tenés una enorme confusión con todo lo que te estoy diciendo? O sea, si tenés una enorme confusión, me encanta. Vamos bien porque el tema es muy complejo. Te prometí simplemente que lo que te iba a contar iba a servirte para que te hagas algunas preguntas y que te animes a iniciar un camino de formación permanente. Pero vamos a tratar de delinear un poquito más qué es la afectividad. Dice Ricardo Yepes-Stork, dice que la afectividad es un lugar intermedio donde habitan las emociones, los sentimientos, las pasiones y los afectos.
un lugar intermedio entre qué y qué. Entre el intelecto, entre las facultades superiores, en donde habita la inteligencia, la voluntad, la conciencia, y nuestra vida primitiva. Entonces Jeppes Stock dice, la vida afectiva, la afectividad es un lugar intermedio en donde habitan las emociones, los afectos, los sentimientos y las pasiones. Es una zona intermedia entre lo sensible y lo intelectual. El tema no es nuevo, o sea, sabés que lo trató muy bien Santo Tomás de Aquino en las pasiones. Y después se perfeccionó con investigaciones científicas. Hoy tenemos investigaciones científicas de Leslie Greenberg, investigaciones científicas de Oro, de Sue Johnson en torno a la afectividad y a las emociones en el matrimonio. Tenemos las investigaciones científicas de Paul Ekman, que ha servido de base para la película Intensamente. Hay un libro muy antiguo que también te recomiendo porque es un libro de oro, von Hildebrand, El corazón, así se llama el libro. Es un libro de finales del siglo pasado que habla de los sentimientos. Por supuesto también te puedo nombrar a Daniel Goleman con la inteligencia emocional, y ahí te das cuenta cuando Goleman dice inteligencia emocional, esta cuestión de estado intermedio, entre lo sensible y lo intelectual, la voluntad, la conciencia, las facultades superiores. De Sue Johnson te puedo recomendar un libro de oro para pareja que se llama Abrázame fuerte. Entonces, afectividad, el mundo de las emociones, los sentimientos, las pasiones y los afectos. ¿En qué se diferencian? Te voy a dar una explicación casi muy sencilla, casi es una explicación primitiva, pero me vas a entender. Una emoción es como que emerge del interior del cuerpo y tiene connotaciones neurofisiológicas. Se te nota en la cara, cambia el tono de voz, te pones pálida, enrojeces, o sea, se nota. Se transmite a través del cuerpo. La emoción emerge. Somos responsables de las emociones. Habrá emociones que podemos clasificar como positivas y emociones que podemos clasificar como negativas, no. Porque estaría mal que a una mujer que recibe una golpiza de su marido se enoje. No, absolutamente. Es más, si no se enoja, es patológico. O sea, entonces, las emociones no son ni buenas ni malas, son simplemente. El problema es lo que haces con las emociones. En cambio, el sentimiento es una emoción que de alguna manera dejaste aprobar con el intelecto. Ya cuando la emoción toca las facultades superiores y empiezan a tener carácter de permanencia, porque están aprobadas por el intelecto o la voluntad, ya ahí dejan de ser emociones, deja de ser algo que emerge naturalmente para ser algo consentido. Y ahí tenemos el sentimiento. De modo tal que la ira no es igual que el odio. Más o menos vamos bien, si me contestan allí, voy a ver que más o menos me están entendiendo en un tema tan difícil. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia? La inteligencia analiza, sintetiza, relaciona. La voluntad nos habla de elegir el bien, de autodominio, de sacrificio. La conciencia nos habla de integridad y de honestidad. Mariana dice que buscando una afectividad equilibrada y con amor en mi tarea docente, se hace más llevadera. Sí, efectivamente, y mucho más hoy los docentes están atravesando una situación muy, muy difícil, y vaya mi heroicidad. Gracias, Marcos, por recordarme a San Juan de la Cruz, un maestro en la afectividad, efectivamente, un maestro. Muchas gracias, Marcos. Entonces, ¿qué dice Greenberg? ¿Qué hacemos con las emociones? Toma de conciencia. Toma de conciencia y la expresión. Tomamos conciencia y vemos cómo la expresamos. Fíjate que se demostró en investigaciones científicas que la expresión emocional que anida en un ser significativo que la acoge y me ayuda a sobrellevarla, puede efectuar variaciones en el tratamiento del cáncer y puede hacer variar los resultados. La toma de conciencia, la expresión,
con un ser significativo que la acoge y la salvaguarda. O sea, son investigaciones científicas que se están haciendo en Estados Unidos en el año 2000, investigaciones muy valederas. Y que los daños emocionales corporales, porque las emociones se manifiestan en el cuerpo, cuando vos no tomás conciencia de la emoción que estás sintiendo y no la podés expresar, la guardás y la metés abajo de la alfombra, inclusive se manifiesta con el cuerpo y el cuerpo nunca se equivoca. Entonces es interesante escuchar el cuerpo. Luego, ¿qué otra cosa hacemos con las emociones? Las regulamos. Entonces te dije, lo primero, toma de conciencia. La segunda, expresión. Lo tercero, regulación. ¿Y qué quiere decir regular? Regular es tolerar, regular es calmarse, regular es resistir la frustración y regular es proveerse emociones positivas. O sea, si yo me muero de ira y no conviene expresar la ira, por ejemplo, si yo me muero de ira con un hijo, siempre me gusta hacer este esfuerzo, me muero de ira con mi esposo, o me da ganas de, o sea, a ver, yo he contado esto muchas veces. A mí mi marido me dice San Cayetano, porque dice que lo miro y le doy trabajo, que no lo puedo ver quieto. Entonces, cuando sobrevino la pandemia, o sea, yo me asusté, pero me asusté conmigo misma, porque dije cuarentena todos acá en casa, pobre mi marido. Y entonces, a ver, mis deseos, mis ganas, mis emociones, lo miro a mi marido sin hacer nada, ¡plac!, le doy trabajo, pero vamos a durar un mes. Y esto no conviene, y vamos a llegar a consecuencias que tienen estragos. Entonces, ¿qué hago? Tolero, me calmo, resisto la frustración de callarme. Me frustra callarme, pero resisto. ¿Por qué? Porque conviene. Y me quedo con una ira tremenda porque me callé. No, me tengo que proveer emociones positivas. ¿Qué hago? Hago gimnasia, escucho música, miro la naturaleza, hablo con amigos, digo, ¿sabes qué? No aguanto más la pandemia, lo veo a mi marido sentado y estoy calladita, sin decir nada, estoy absolutamente frustrada. Reflexiono, porque después reflexiono y digo, viste que dio grandes resultados haberme callado, o sea, mi relación es mejor, o sea, conviene mucho más haberme callado en algo que no convenía que haberme expresado. Entonces, la reflexión hace que yo capitalice que aquello que hago y es bueno, ¿cierto? Entonces, una cosa que me dice Cecilia acá, que se activa el sistema psiconeuroendocrino. Gracias. Y el sistema inmune, efectivamente. ¿Por qué? Porque las emociones, muchísimas gracias. Gracias por estos datos que me hacen recordar. Muchísimas gracias, Clara Elizabeth. ¿Qué pasa con las emociones? Tienen mucha vinculación con el lóbulo límbico y el lóbulo límbico tiene mucha vinculación con nuestro sistema hormonal y mucha vinculación con nuestro sistema inmune. Y es verdad que si sostenemos emociones a través del tiempo que se transforman en sentimientos, no las expresamos, no tomamos conciencia, debilitamos el sistema inmune y enfermamos. Y es verdad que entonces, si no nos expresamos nosotros, se expresa el cuerpo a través de la enfermedad. Muchísimas gracias, Clara, muchas gracias. Entonces, la reflexión es lo que después me va a permitir capitalizar aquello que hice bien o que hice mal con la regulación emocional. Los afectos son imprescindibles para la vida plena, pero es muy necesario que contribuyan realmente a la felicidad. Es muy necesario, por eso es que es necesario regular, por eso es que es necesario capitalizar, por eso es necesario reflexionar, por eso es necesario que la afectividad dialogue. ¿Con qué tiene que dialogar la afectividad? Con el mundo sensible para yo descubrir mi autenticidad y tiene que dialogar con las facultades superiores para hacer lo que conviene a nuestra felicidad, a nuestro proyecto de vida. ¿Por qué? Porque es muy importante que la persona actúe de acuerdo a sus valores, sus convicciones, sus principios y su proyecto de vida, y no de acuerdo a sus emociones. A las emociones hay que escucharlas, a las emociones hay que concientizarlas, a las emociones hay que regularlas. Pero a la postre es muy importante vivir de acuerdo a valores, principios
objetivos de vida, proyecto de vida, y entonces la persona tiene que vivir ordenada a los valores y las metas, ¿no? Los afectos van a estar presentes desde el nacimiento. Los afectos no los podemos ocultar. Los afectos es imposible. Hay una parte que enraiza en la mochila genética. Sentir es ineludible. Sentir es ineludible. El problema es lo que haces con lo que sentís. Si vos hace 40 años que metés tus emociones abajo de la alfombra, seguramente tenés una desconexión con tus personas significativas, con los seres queridos. Vieron que una persona a veces se la ve desconectada, desconectada total. Entonces, la emoción se manifiesta siempre en el rostro, en el cuerpo, en la voz. Es como la comunicación, es imposible no comunicarse. Entonces, mejor entenderla, mejor llevarnos bien con ella, mejor dialogar y mejor conectar antes que meter debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque hay personas, y esta palabra no la leí nunca, así que te pido perdón y penitencia si te resulta horrible. Yo veo a muchas personas en el consultorio todo el tiempo que padecen desnutrición emocional. Desnutrición emocional. Y la desnutrición emocional es tan grave como la desnutrición alimentaria. Desnutrición emocional. Muchas personas que padecen analfabetismo emocional. Muchas personas que están tan disociadas de sus emociones, que tienen un nivel intelectual absolutamente productivo, absolutamente positivo, pero están desconectados de las personas queridas. Entonces viene la esposa, el esposo no conecta, no conecta. Entonces, mejor conectar por la vía regia antes que el cuerpo hable. Fíjate que hay una investigación, y es más o menos lo último que te voy diciendo. María Clara dice, a ver, para quienes no recibieron demostraciones de amor incondicional de parte de las personas más cercanas, ¿cómo podemos trabajar la afectividad? Bueno, por suerte, como esto lo voy a decir una y mil veces. Mira, ayer di una clase de adolescentes y recomendaba un libro maravilloso de Boris Cyrulnik. No te pierdas ver a Boris Cyrulnik. Tiene unos videos fabulosos porque es contemporáneo. Boris Cyrulnik es el gran maestro de la resiliencia y tiene un libro maravilloso que se llama Los patitos feos. Maestro de resiliencia. No sé si les puede gustar el nombre, pero el libro es fabuloso total. Los patitos feos. Las personas no estamos determinadas. Y hay una investigación, y ahí permítanme leer, se los voy a leer porque esto es un poquito largo, pero es más o menos lo último que les digo para permitir preguntas y para permitir todo lo que ustedes quieran decir. La investigación más extensa de la historia es la que hizo Harvard sobre la felicidad. Y Waldinger, que lo pueden encontrar en un TED, siguió a 724 personas durante muchísimos años. ¿Saben cuánto? Miren, pasaron varios investigadores porque lo siguieron durante 78 años. 78 años de investigación. Es uno de los estudios más extensos en la vida adulta. ¿Qué estudiaron? ¿De qué manera son felices las personas? ¿De qué manera son felices las personas? Se las sometió a todo tipo de entrevistas, exámenes médicos, pruebas de sangre, escaneos cerebrales. Y entonces, ¿qué surgió de esta investigación? Investigación sobre la felicidad, Robert Waldinger. Lo pueden buscar en un TED, es interesantísimo verla. ¿Qué hace a una vida buena? Y no digo una buena vida, O sea, esto de la buena vida me hace acordar a mi abuela que decía la buena vida y la poca vergüenza. No, hablo de la vida buena, de la misma manera que la menciona Ricardo Yepes Stork. Dice que la felicidad se logra con el acompañamiento, el apoyo incondicional de seres significativos. Pero si vos no estás conectado con tus emociones, no podés conectar con los seres significativos, porque estás como desconectado. No podés amar libremente. Entonces, vieron que hay personas que dicen, es que no comunica, no se comunica, no me dice lo que siente, no me dice lo que le pasa. Y yo he descubierto que no es que no se comunica, es que no puede decir nada porque no se comunica consigo. Ese es el problema. Entonces,
el tema de no poder conectar con el mundo afectivo, con el mundo emocional, es un problema grande, porque entonces no podemos comunicar lo que no sabemos que sentimos. ¿Qué vamos a comunicar? O sea, absolutamente nada. Perdón, yo no sé si te contesté. Cuando uno no ha sido nutrido efectivamente de niño, hay esperanza, hay esperanza. Y también te lo dice esta investigación, porque uno se puede hacer a sí mismo, uno puede buscar un camino, uno puede sanar, uno puede, pero es importantísimo. Miren, para la maternidad, la paternidad, es importante sanar las heridas del pasado. Por eso arrancaba preguntándote, ¿cómo fuiste criado? ¿Cómo era tu familia? Te cuento que la mía no era perfecta, o sea, y yo no era perfecta ni lo soy, y sigo luchando, y la verdad que lo único que me encanta es luchar, porque no te puedo decir otra cosa más que lucho. Entonces, ¿qué pasó con esta investigación? Dice que la soledad mata. La soledad mata, pero el problema es que podemos estar casados y podemos tener hijos y podemos sentirnos absolutamente solos, porque estamos desconectados de las personas que tenemos alrededor. Entonces, la soledad mata. Y entonces, estas personas fueron tan geniales que hicieron 100 papers. ¿Sabes lo que son papers? O sea, son documentos científicos. Y muchísimas conclusiones. Y fíjate que dice que el tiempo que pasamos con los otros nos protege de los golpes de la vida. Pero el tiempo íntimo que pasamos con los otros, con los seres significativos. ¿Por dónde se empieza? Dice Sandra. Sandra, te puedo asegurar que por donde empezaste vos, que te conozco, por formarte. Por allí se empieza, por formarte y entender, porque viste que entendiendo uno sabe por dónde ir. Se traza un camino, se traza un mapa lento que se va a cocinar lentamente. El tiempo que pasamos con los otros nos protege de los golpes de la vida. Lo que importa es la calidad de tus relaciones. La calidad de tus relaciones. No existe una calidad positiva en las relaciones si no estamos conectados con las emociones. Porque en algún momento la gente se hastía de los desconectados que podemos llegar a estar. Vieron estas personas con el otro. Y de esto estamos hablando. El tiempo que pasamos con los otros nos protege de los golpes de la vida. Lo que importa es la calidad de tus relaciones. Aprender cómo afrontar el estrés tiene beneficios de por vida. ¿Y con quién aprendes? Con los otros. Con los otros. Entonces, estar con seres significativos y estar conectados, recordad esto, yo repito mucho para que memoricemos juntos, para que nos haya quedado algo. No podemos conectar si no nos conectamos con nuestro interior. Entonces dice Waldinger, esta conexión nos ayuda a manejar el estrés, alivia la ansiedad. Y fíjense que su equipo dijo que se encuentran estrategias adaptativas, estrategias de afrontamiento, y podemos encontrar la sublimación, el altruismo y muchas estrategias para la vida. Y nos vamos yendo lentamente de la negación, del acting out y de la proyección. Tendría que verte otra vez para explicarte lo que es el acting out y la proyección, porque no me va a dar la vida, no me va a dar el tiempo. Pero es que es verdad, cuando vos estás con personas significativas, estás conectado, les permitís que te digan la verdad, o sea, te sacan de la negación, te sacan de la irrealidad, te sacan el actuar la vida, te sacan de la proyección. Entonces dice, va aumentando el verdadero apoyo social. Los cerebros de las personas que utilizaron estos mecanismos de afrontamientos acompañados por personas significativas fueron más adaptativos, vivieron más tiempo y se mantuvieron más afilados intelectualmente por mucho más tiempo que los otros. Mantenían todos los estándares de salud. Luego dice Waldinger, y ahí contesto tu pregunta,
Aquí Silvia me dice, ¿te referís a la perspectiva relacional? No, me refiero directamente a esto, tiene vinculación, la perspectiva relacional que ha tomado la Universidad Austral, Silvia, si me decís, si te referís a esto, ha tomado estas raíces. Pero no me refiero concretamente a la perspectiva relacional, sino que me refiero en este momento a la investigación concreta que está por TEC de Waldinger. Aquí hay otra pregunta. Me decís, Lili, que Adriana Carreras. ¿Cómo te va, Adri? ¡Qué lindo! Adri, viste que hace 2 años que estuvimos juntas en Irlanda. ¡Qué lindo recuerdo, por favor! No nos olvidemos nunca de ese regalo de la vida. Adri me dice que un déficit de emociones podría resultar de un déficit de emociones una afectividad dañada. El tema es que siempre podemos estar en reparación, nadie está dañado para siempre. Y esa es la ilusión humana, ¿no? O sea, el no estar determinados es absolutamente maravilloso. Siempre tenemos esperanza, siempre ilusión. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Fíjense que aquí les voy a contestar. Los efectos de una niñez marcada por la felicidad son muy duraderos. Los efectos de una niñez marcada por la felicidad son muy duraderos, pero si no tuviste una niñez feliz, todavía hay esperanza, porque no elegimos la familia, no elegimos el lugar donde nacemos. Muchas personas han crecido en ambientes desafiantes, sigue diciendo la investigación, y realmente han encontrado otras personas, y esto dice Los Patitos Feos, esto explica Boris Cyrulnik, que fue salvado por personas que desconocía. Pero vieron que había personas que estaban dispuestas a dar la vida de manera altruista y que nos salvaban para una vida feliz y se contaba con mejor adaptación. Aunque la vía regia es haber tenido una infancia feliz, se puede desarrollar uno de una manera extraordinaria y de una manera muy positiva. Yo te podría contar muchas cosas de resiliencia, pero no es el momento. Pero si yo te aseguro que la resiliencia existe, te aseguro que la reparación existe, la reparación humana existe. El descubrimiento de Waldinger y su equipo nos siguen impresionando. Inclusive él mismo dice que está azorado por esta investigación, ¿no? Bien, te seguiría hablando Alfonso Aguiló, otra investigación científica. Última cosa que te digo, en Carácter y Valía Personal, él habla de una investigación científica y que dice que las personas más felices son las personas que gozan de sentido ético, de cordialidad, de optimismo. Y cuando decimos cordialidad, hablamos de valores que tienen que ver con los afectos, porque hablamos de cordialidad genuina, con un sentido de la vida, que tienen encarnados los valores, pero que también tienen un autodominio plácido. Y cuando decimos autodominio plácido, también hablamos de afectividad. Que hacen un esfuerzo alegre, volvemos a hablar de afectividad. Y que están fortalecidos en la autoestima, volvemos a hablar de afectividad, porque ¿qué es la autoestima? El buen amor a nosotros mismos. Los jóvenes equilibrados, dice, se alimentan de los buenos resultados de estos esfuerzos y estos afectos y poseen una valoración muy elevada. Entonces, ¿qué nos queda? Educar para la libertad. Educar en forma consciente, ser cada vez más conscientes de quiénes somos, de cómo es nuestro sistema afectivo, tener conciencia de lo que sentimos, sin olvidar que estamos ordenados a nuestras metas, a nuestros valores, a nuestro proyecto de vida, porque lo más saludable es ordenar armónicamente todo lo que son nuestros afectos con nuestras metas y nuestros proyectos. El gran objetivo de la afectividad, y ahora sí, última cosa que te digo y no más, es darse cuenta. Esta palabra, darse cuenta, estar atento, darse cuenta y hacerse cargo. Pero darse cuenta es algo maravilloso. Darse cuenta de lo que siento, darte cuenta de lo que me molesta, darte cuenta, salir de la sensación y poder nombrar la sensación. Viste que hay días que decís, tengo una sensación del no sé qué, del qué sé yo. No, salí de ahí. Entonces, que te ayuden a darte cuenta, nombrar. Y darte cuenta también para preverte.
para preverte. Y también aprender a regular, para liberarte de todo lo que te impide ser realmente libre. Porque hay cuestiones que te impiden ser libre, como la pereza, el desgano, la ira, o sea, la tristeza. Entonces, la gran dificultad en nuestras vidas es la desconexión emocional y la conexión es posible. La desconexión con uno mismo es trágica porque no nos permite vincularnos con nosotros, pero la conexión es posible. La conexión habla de un trabajo. Conectar es trabajar. Y fíjate que una manera de conectar, Steve Jobs decía, ¿qué harías si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Harías lo que vas a hacer esta tarde? ¿Harías lo que vas a hacer esta noche? Ahora, si la respuesta es no, por muchísimos días, es que no estás haciendo lo que tenés ganas de hacer, ¿no? Empezá a conectar. Vivir el presente, vivir el día como si fuera el último, el único, realmente el último, ¿no? Con conciencia, con sentido, no olvidarte el sentido de tu vida. Muy bien, preguntas. Preguntas. Aquí hay una, te estoy escuchando, Ignacio, si pueden ver la grabación. ¿Se va a poder ver la grabación? Sí. Perfecto. ¿Tenés preguntas, Ignacio? Sí, han llegado algunas. ¿Cómo hacemos para desconectar? No, para conectar. Para conectar. Es que conectar es trabajar. Es un trabajo largo, ¿eh? Es un trabajo largo que nos invita, primero que posiblemente si sos adulto y estás muy desconectado, necesitas un otro cercano que te ayude a hacerlo. Porque viste esto que yo explicaba que el otro te impide la negación, que el otro te ayuda a tomar conciencia, el otro te devuelve la imagen del espejo. Entonces, el tema es tener cerquita la existencia de un otro bien intencionado que esté dispuesto a darnos esa mano afectuosa, esa mano de cariño, de ayudarnos a descubrirnos. Perfecto. Que tiene que ver con lo que decía de la investigación de Wolfinger. Sí. Analfabetismo emocional, ¿cómo revertirlo? Aprendiendo. Por eso es que yo, vos sabés que yo invito sistemáticamente, como que es mi gran convicción en la vida, mi gran convicción de estos últimos años, es formarnos progresiva, gradualmente y por goteo. O sea, seguramente hoy se van a acordar de una o dos cosas, pero si todas las semanas aprendemos una o dos cosas que nos enseña a vivir, ¿dónde hago el máster? ¿A dónde compro? Algo que me enseñe a vivir y que me lleve a la plenitud. Que no es para estar siempre contento, ¿no? Por eso yo digo, repetimos, pueden ver la grabación de esta charla y aprovechen que queda en YouTube. Hay mucha información, muchas recomendaciones de bibliografía. Aprender a dialogar con las emociones y sentimientos. Vos dijiste reflexionar y agudizar. ¿Podés explicarnos un poquito más? Porque parece tan difícil ese diálogo. Sí, es difícil. Insisto mucho que tal vez uno no lo puede hacer solo, ¿no? Bien. O sea, el camino al autoconocimiento, primero, hay 4 elementos que a mí me gusta mucho mencionar. El primero es el autoconocimiento. 4 autos, para que nos acordemos fácil. Bien. Yo esto lo enseño en los libros para niñitos y para adolescentes. 4 autos. El autoconocimiento es fundamental. No puedo ir a ninguna parte si no me conozco. Y entonces una mano amiga que te diga, che tesoro, estás desconectado. Pero que te lo diga de muy buena manera. Para lo cual esa mano amiga tiene que tener criterio. Claro. Entonces, no cualquiera nos va a decir cosas edificantes, ¿no? Que nos edifiquen, que nos hagan desarrollar. Entonces, autoconocimiento, fortalecimiento de la autoestima, esa misma mano amiga hacernos sentir queridos. Entonces, autoconocimiento, autoestima, autodominio, el autogobierno realmente hace mucho por uno, porque allí está lo que es
el tema de regular las emociones. No todas las emociones conviene actuarlas. Y por último, la autonomía. A medida que nos vamos conociendo, vamos pudiendo caminar solos cada vez mejor. Pero en una de esas, o sea, vos sabés que yo soy antipsicólogo. A veces me da vergüenza decir eso porque siendo psicóloga, la comunidad de psicólogos me quiere matar por decir esto. Yo siempre digo cuántas instancias fabulosas hay antes de llegar a un psicólogo. A veces sí hay que llegar a pedir ayuda, a terapia, ¿no? Pero no es la primera ayuda que yo aliento. La primera ayuda que yo aliento es de una persona criteriosa que nos acompañe a caminar, de un buen amigo, de una dirección espiritual, de alguien en quien podamos reflejar, de un profesor, de alguien a quien nos podamos acercar y que nos llene de luces para estas 4 instancias. Autoconocimiento, fortalecimiento de la autoestima, autodominio y autonomía. Los 4 autos que me llevan a un desarrollo pleno. Fantástico. Y por eso buscar los momentos, ¿no? Que esa persona sepa en qué momento decirme, en qué momento hace que si no sonaría una crítica. No, por supuesto, con cariño, con cariño. Muy bien. Volver un poquito solamente al tema de cómo los que por ahí nos damos cuenta que tenemos una emocionalidad frisada, ¿qué podemos hacer hoy? Vos hablaste de abrazos, caricias, yo no sé si de golpe vamos a... Bueno, ¿sabés que las personas que tienen una emocionalidad frisada no se dejan tocar? Vos los tocás y no se dejan tocar mucho. Se nota la expresión corporal, se nota cómo se paran. ¿Sabés que yo, cuando en el consultorio, es muy importante tener la expresión del otro? Porque a veces, fíjate que hay personas que se sientan casi en la punta de la silla, se sientan tensas, no se sientan ni siquiera relajadas, y vos lo tocás, le tocás la espalda, no se dejan tocar mucho. Inclusive se le nota en su rostro, porque las emociones se nos notan en el cuerpo, Es imposible no sentir y es imposible no comunicar las emociones. No las comunicas con la palabra y el llanto. A veces es una emoción, por ejemplo, la tristeza. ¿De qué manera regia se puede comunicar la tristeza a una persona significativa que la acoja y nos pueda acunar y que nos pueda contener? Y con la palabra y el llanto, la vía regia de comunicar la tristeza. Ahora, fíjate si yo te digo, ¿qué pasa? ¿Cómo se nota la tristeza en una persona? El cuerpo se encoge, se pone como entumecido, se entumece, se achica para vivir el duelo en la tristeza. ¿Cómo se nota la ira? El cuerpo se tensa el cuello, se tensa la espalda, se tensa para la defensa, para el ataque, y algunos para la violencia. Pero la emoción, ¿cómo se nota la alegría? La persona que quiere contar, se le nota en el rostro, le brillan los ojos, las emociones se notan. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay un montón de preguntas. Hay un montón de preguntas. A ver, Luis, dice, ¿cómo compaginar el planteo de vivir tu vida como si fuera el último día, pero a la vez tener las obligaciones diarias, laborales, del hogar, de los hijos, que a veces nos agobian? Sí, perfecto, Luis. Hoy le decía a una de mis hijas, una ingeniera, un tesoro querido, que trabaja desde casa y trabaja 10, 12 horas por día. Mamá, ¿qué estás diciendo de vivir? Yo no es lo que haría el último día de mi vida, pero tengo que trabajar. Perfecto, pero a ver, el proyecto de vida tiene que ser armónico. No pueden no gustarte o no puedes sentirte incómodo los 365 días del año. O sea, tenés que tener un equilibrio. Entiendo que tenemos obligaciones, tenemos cosas que hacemos por decisión. Pero, por ejemplo, mirá qué lindo la historia que me contaba un paciente esta semana. Él me decía que en su vocación, él tenía una vocación profesional totalmente distinta a lo que se dedicó en su vida, ¿no? Se dedicó en su vida a lo mismo que se dedicaba su padre, su abuelo, su bisabuelo, pero que era absolutamente infeliz haciendo eso, pero que cuando podía, como hobby,
se dedicaba a lo que más le apasionaba y eso lo hacía inmensamente feliz. Tenemos que conciliar. Mira, hay un libro lindísimo que se llama El Elemento, que dice que tenemos que descubrir qué nos hace felices en la vida. O sea, de esto se trata, Luis. O sea, no se trata de no vivir nuestras obligaciones cotidianas, pero se trata de que nuestros 365 días del año no sean tensos, no sean mustios. Gracias, Roberto. Muchas gracias por tu cariño. Entonces, se trata de compaginar, de conciliar y de vivir el equilibrio. Lo importante es educarnos en esto, ¿no? Educarnos. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Me van a hacer poner colorada. Gracias, Ceci. Muchísimas gracias. Aquí una última pregunta. María Elena dice si la desconexión se produce a veces por un motivo de protección individual contra una situación adversa que está pasando. A veces uno desconecta, perdón María, justo leo una pregunta que es muy importante. Fíjate que a veces neurólogos, psiquiatras y psicólogos descubrimos que hay personas que desconectan ante un dolor gigante, pero eso no es saludable, no es saludable. Hay personas que han desarrollado, la pérdida de la memoria, te podría hablar mucho de esto y desconectan, pero eso no es la vía saludable. O sea, la vía saludable es otra. Entonces siempre hay que conectar. Desconectados no es una vía regia. Así que, bueno, Ignacio, nos tenemos que ir. Yo creo que sí. Así que, lamentablemente, bueno, hemos pasado un gran momento. Agradecemos mucho a Liliana, quien generosamente se prestó a dar esta charla para crear conciencia, ¿no?, en un tema tan importante para nuestra sociedad. Nos queda a todos, creo, muchísimas ideas, tarea por hacer y poder caminar, sobre todo con nuestros seres queridos, cada vez más cerca. Por hoy, buenas noches, de vuelta, gracias, Liliana. Gracias. Y los invitaremos, les haremos saber de la próxima actividad del Instituto de Cultura Litoral. Gracias.